Nuevamente sean bienvenidos a este tiempo, mis queridos hermanos. Quiero recordarles nuevamente el texto para este día, Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 18 al 22. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar este texto en una primera parte y lo vimos desde el verso 18 hasta el versículo 20. El día de hoy, en este momento, vamos a terminar ese estudio y vamos a estudiar desde el verso 21 y 22. Pero leamos desde el verso 18 para tener un mejor entendimiento. Dice la palabra: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es importante recordar, queridos hermanos, que Pedro está explicando el ministerio de Cristo. Y lo explica a través de uno de los textos más difíciles de interpretar y de entender en el Nuevo Testamento. Este texto es difícil, es controversial, porque se menciona sin datos, sin información que nos permitan comprenderlo o interpretarlo correctamente. Cuando nosotros leemos el texto, se explica un escenario de padecimiento en el cual nosotros debemos entender que padecer a causa de Cristo debe saberse como ser bienaventurados. Para aquellos que tal vez no nos gusta padecer ni sufrir, justamente Pedro explica los padecimientos de Cristo como parte de su ministerio para darnos vida eterna. El ministerio de Cristo incluye, por supuesto, su muerte. Y su muerte fue con gran padecimiento. Esa es la ilustración y el ejemplo que tenemos para que nosotros podamos aceptar el padecimiento como parte de nuestra vida cristiana y padecerlo con alegría y gozo. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. El ministerio de Cristo incluye su muerte, y esa muerte fue una muerte dolorosa, pero esa muerte está acompañada también de una resurrección, y eso significa el triunfo de Cristo. Y vamos a hacer énfasis justamente en este día en el triunfo de Cristo. Estamos viendo el ministerio de Cristo, ya vimos su muerte, su proclamación. Ahora vamos a ver el triunfo de Cristo en esos versículos 21 y 22. Es importante que repasemos rápidamente lo que vimos desde el verso 18. Sé que es difícil la interpretación y trataré de ser lo más puntual y exacto posible en el resumen. La carencia de información provista por Pedro hace difícil la interpretación. Sin embargo, debemos realizar el análisis del texto desde la información que provee Pedro. ¿Qué información provee Pedro? Él está haciendo referencia a los tiempos de Noé. Esta es la única referencia que tenemos. Pedro está mencionando que el Señor Jesucristo fue vivificado en el Espíritu. ¿Cómo explicamos esto? Es importante entender que estamos compuestos por un alma, un espíritu, un cuerpo. Para que una persona muera físicamente es necesario que su espíritu abandone el cuerpo. Así que Cristo tuvo que haber abandonado su espíritu, el cuerpo, para que su muerte fuera una muerte verdadera, una muerte humana. De lo contrario, no podríamos entender que el Señor fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como hombre, su espíritu tendría que salir de su cuerpo para que su cuerpo muriera. Cuando hablamos de que su espíritu muere, lo hacemos referente
al momento en el cual el Señor Jesucristo recibe todo el pecado de la humanidad y por un instante en la eternidad Él pierde esa conexión permanente con el Padre, porque el Padre en su santidad no puede tener comunión con el pecado. De ahí donde surgen las palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es como que ese espíritu muere a causa del pecado. Pero para que el Señor Jesucristo resucitara, pues era necesario que su cuerpo recibiera nuevamente el Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo muere y recibe todo el pecado, el Señor recibe ese sacrificio de Cristo y perdona los pecados de toda la humanidad a través del Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso resucita al Hijo y devuelve ese espíritu vivificado a ese cuerpo. El cuerpo había muerto, pero el espíritu fue vivificado por medio del Padre y por eso regresa al cuerpo y resucita. Esa sería una explicación muy sencilla de lo que significa vivificado en el espíritu. Dios nos dio vida nuevamente por medio del Espíritu de Cristo y lo representa de una manera tangible a través de la resurrección física de Cristo. Posteriormente, Pedro hace referencia que en ese momento entre la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, el Señor visita a unos espíritus encarcelados. A lo largo de la historia hay muchas interpretaciones, hay muchas teorías, y realmente es difícil explicar el texto porque no tenemos toda la información. Yo lo mencioné el domingo pasado y lo uso como una justificación propia. El mismo Martín Lutero dijo que no se sentía capaz de explicar este versículo. Yo quiero hacer una interpretación desde todo el estudio que he podido hacer. Sin embargo, es importante recordar que hay diferentes posturas. Quiero aclarar lo que no es o lo que no significa. Pedro no está diciendo en este texto que el Señor Jesucristo visitó el infierno. En el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia escrita que diga que el Señor Jesucristo fue al infierno. La palabra menciona que el Señor fue al Hades. El Hades es un lugar donde las personas muertas están esperando justamente a que el Señor regrese. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios y todos aquellos que no quieran recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, en este lugar, en este versículo, la palabra menciona, o Pedro menciona, que el Señor visitó a los espíritus encarcelados. Es importante aclarar que no fue una visita al infierno, es una visita a espíritus. En el Nuevo Testamento los espíritus se refieren a los ángeles caídos o a los ángeles. Las almas se refieren a lo hombre. Así que Cristo no está haciendo una visita a las almas de personas fallecidas, sino a espíritus. En este caso entendemos que son ángeles caídos. Cuando hablamos del contexto de Noé, entendemos que la Biblia dice que en el tiempo de Noé hubo tanta maldad que por eso el Señor decide destruir la creación. Noé construye un arca durante 100 años, lo cual quiere decir que durante 100 años nadie se convirtió, a pesar del testimonio de Noé y a pesar de la evidencia de Noé y a pesar de la proclamación de Noé de que ellos se arrepintieran. Es decir, que hubo tal maldad espiritual que el hombre, que no hubo personas, seres humanos que se arrepintieran. Entenderíamos que estos espíritus de ángeles caídos fueron los responsables de ello y el Señor los encarcela justamente para que no sigan llevando la maldad y obstaculizando el mensaje del Padre Celestial. ¿Dónde podrían estar estos espíritus? Tenemos una pista en el escenario del endemoniado Gadareno, donde una legión le pide al Señor, diciéndole: Hijo del Altísimo, no nos hagas daño y no nos envíes al abismo. Ellos están haciendo una proclamación de que no nos envíes a un lugar del cual no podemos salir. Podríamos interpretar que estos espíritus encarcelados están en ese abismo. Y el Señor Jesucristo fue a ese lugar. No sabemos qué les dijo, no sabemos dónde está ese abismo, pero sí podemos tener claro que el Señor Jesucristo no fue a evangelizar. Estos espíritus no se van a arrepentir, ellos no tendrán arrepentimiento
y no van a volverse al Señor. Simplemente Cristo va a proclamar su victoria sobre la muerte, sobre ellos y sobre el pecado, como una evidencia de su engrandecimiento por parte del Padre Celestial. Lo que podemos entender por medio de esto es que Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció a los espíritus inmundos, venció el pecado y de esa manera confirma que nosotros tenemos una fe en un Salvador digno de ser alabado, exaltado y que depositemos nuestra fe en Él. Todo este evento es una evidencia del triunfo de Cristo que se magnifica con la descripción de la resurrección en los versículos siguientes. En esos versículos siguientes que vamos a ver, vamos a profundizar justamente sobre el evento de la resurrección de Cristo. Quiero que entonces leamos nuevamente Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Así que lo primero que vamos a ver en el versículo 21, pues por supuesto, es la resurrección de Cristo. Cuando vemos el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, haciendo referencia a esos espíritus desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, fueron 100 años y no se arrepintieron, y ellos siguieron haciendo maldad, los espíritus, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, es importante entender el concepto o el contexto del agua. Hubo un diluvio. Y el diluvio fue determinado por voluntad del Señor justamente para acabar con toda la maldad que existía, y solamente unos pocos se salvaron. Hubo una destrucción masiva de la humanidad, de la naturaleza inclusive, y el Señor lleva a Noé desde un lugar, a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. Nuevamente la humanidad inicia con una familia. ¿Qué es lo que representa el diluvio? Para que lo tengamos claro y tengamos entendimiento. El diluvio es una representación misma del bautismo. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados, estamos llenos de maldad, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu nos da entendimiento de pecado, justicia y juicio, es decir, tenemos entendimiento de que somos pecadores, nos arrepentimos por nuestros pecados, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y esa vida antigua termina y comenzamos a una vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, la representación del bautismo de hundirnos en las aguas es que somos enterrados, morimos a una vida pasada, salimos del agua y es como que resucitamos y nacemos a una vida nueva, a una nueva oportunidad bajo la cobertura del Espíritu Santo y bajo la gracia por medio del sacrificio de Cristo. Es una representación, es un simbolismo. Aquí en Pedro, cuando se está hablando de que fueron salvados por agua, él hace referencia al bautismo por agua. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ojo, Pedro no está diciendo que nosotros somos salvos por medio del bautismo. Él está usando la ilustración del bautismo para referirse a lo que ocurre en la resurrección de Cristo, que es lo que menciona en el versículo 21 al final, por la resurrección de Cristo. Así que hablemos primero de la resurrección y nos devolvemos al tema del bautismo. Puesto que la muerte viene cuando el espíritu deja el cuerpo, nosotros debemos entender lo que pasó en el evento de la muerte de Cristo. Cuando leemos Santiago 2.26, ¿qué vemos? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La palabra nos está diciendo que cuando el cuerpo no tiene el espíritu, está muerto. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Para que Él pudiera resucitar, pues tendría que haber muerto primero. Su espíritu
salió de su cuerpo. Por eso las palabras de Cristo: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Por eso Pedro dice: vivificado en el Espíritu. Es decir, el Padre Celestial recibe el Espíritu del Señor y nuevamente le da vida para que vuelva al cuerpo y de esa manera pueda resucitar. Así que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de que el Espíritu de Cristo vuelve al cuerpo para que Él pueda resucitar. Entendemos mejor la referencia de Pedro que menciona que el Espíritu de Cristo fue vivificado entonces. Entonces la resurrección incluye el retorno del Espíritu al cuerpo. ¿Por qué doy vueltas sobre este concepto y repito el asunto? Si Cristo murió, es decir, su espíritu salió de su cuerpo, y resucita al su espíritu volver a su cuerpo, y Él nos ha dado a nosotros una promesa de resurrección, significa que este cuerpo va a morir y nuestro cuerpo va a morir y que nuestro espíritu, debe salir de nosotros e ir a la presencia del Señor, y ese cuerpo desaparece. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando nosotros morimos, pues este cuerpo se acaba y nuestro espíritu continúa y permanece. La palabra hace referencia a que resucitaremos. ¿En qué cuerpo resucitaremos? No sé si en este mismo cuerpo, pero la palabra dice que será un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado. Así que si Cristo resucitó, nosotros tenemos certeza de que nosotros también resucitaremos. Capítulo 8, verso 55 dice, Lucas capítulo 8, 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Aquí estamos leyendo la referencia a la resurrección de Lázaro. Y nuevamente la palabra nos enseña que el espíritu ya no estaba en Lázaro, pero luego el espíritu volvió a Lázaro, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces, ¿por qué hablamos de esto, hermanos? Es muy importante que entendamos que estoy siendo redundante, que lo importante es recordar que lo más importante es nuestro espíritu, no el cuerpo. Lo más importante es nuestro espíritu, la parte espiritual, no la parte corporal. Nosotros estamos envejeciendo, nos estamos deteriorando, nos vamos a morir, ya sea por el COVID-19 o el COVID-20 o el COVID-21 o el COVID-54, ya sea de ancianos o jóvenes o niños o adolescentes en un accidente de avión, de tren, de barco, de carro, ya sea que nos rodemos por las escaleras o nos resbalemos en unas vacaciones o en la bañera. Hay muchísimas maneras. Lo que quiero explicar es que está garantizada la muerte. Hoy en día nos peleamos con el Señor cuando muere un niño, porque los niños no deberían morir, o cuando una persona tiene 20 años, no podría morir. Es como si nos alegrara que uno de 80 sí se muriera, porque como ya tiene 80, entonces ese se puede morir. No, la edad no importa, el género no importa, este cuerpo se va a acabar. Lo importante es nuestra eternidad. En los tiempos de Noé tuvieron 100 años para arrepentirse, para creer, y no lo hicieron. Por eso la advertencia que está haciendo el Señor respecto al tema de la resurrección. Hermanos, lo importante no es que vivas 100 años, 80 años, 50, 30 o 20. Lo importante es que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón y que las demás personas reciban a Cristo en su corazón. Por eso la vida que tenemos aquí en la tierra no consiste en tener riqueza, en realizar nuestros sueños, en ser famosos y exitosos y tener una vida placentera económicamente. La vida que tenemos aquí en la tierra es para que la utilicemos para llevar más personas a los pies de Cristo. Proclamemos el Evangelio porque lo que está en juego son las almas de las personas. Esas personas que mueran sin Cristo van a ser condenadas eternamente y para siempre. Y si hay un abismo para los espíritus rebeldes,
hay un infierno definitivo para esos mismos espíritus y también para aquellas almas que no reciban a Cristo en su corazón. El Padre resucitó a Jesucristo de los muertos, pero el Hijo también tenía la autoridad para resucitar por sí mismo. Romanos 6.4 nos enseña, Romanos 6.4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando hacemos la comparación de lo que está diciendo Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esa expresión la podemos juntar con este texto de Romanos. Romanos está diciendo que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo y lo explica como una ilustración. La palabra no está diciendo que nosotros físicamente fuimos sepultados con Cristo. Lo que está diciendo es que el bautismo representa la muerte. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, está ilustrando como que somos enterrados, como que somos sepultados, y a fin de que como Cristo resucita, nosotros también resucitamos. El bautismo en agua es una representación, es una ilustración de que nosotros morimos y resucitamos a una vida nueva. Pedro está haciendo referencia a eso, al igual que Romanos hizo esa referencia. Ahorita mencioné que el Señor Jesucristo tenía la autoridad de resucitar por sí mismo. Eso lo podemos ver en Juan 10, 17, 18. Juan 10, 17, 18. Dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que Cristo está diciendo es, yo podía resucitar por mí mismo. Sin embargo, Cristo fue tan obediente que permitió que fuera el Padre el que le resucitara. Vemos la obediencia perfecta del Señor Jesucristo en todo su ministerio y en toda la obra redentora. Miremos también Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren todo el juego de palabras, hermanos. Hemos visto que Cristo podría haber resucitado por sí mismo. Sin embargo, el Padre Celestial lo resucita porque Cristo fue obediente. ¿Cómo se resucita? Por medio del Espíritu. El Espíritu es la clave para que haya una resurrección. El Padre vivifica el Espíritu de Cristo y por eso Él resucita. Ahora vemos en Romanos que nosotros fuimos sepultados justamente con Él para muerte por medio del bautismo, haciendo una ilustración de que el bautismo representa que nosotros morimos al sumergirnos en el agua y al salir del agua nuevamente resucitamos a una vida nueva. Entonces el bautismo está haciendo una representación. Sin embargo, cuando leemos Romanos 8:11, la palabra nos explica que el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, también nos va a vivificar a nosotros en ese Espíritu para que haya una resurrección de ese cuerpo mortal. Leámoslo nuevamente y muy lentamente. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, paramos ahí, el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús. Y el Espíritu Santo también está en nosotros. Luego dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Recuerdan que leímos en Pedro que el Señor vivificó el Espíritu de Cristo, pues aquí en Romanos está diciendo lo mismo. El Señor también nos vivificará a nosotros. Vuelvo al énfasis, cuerpo mortal
y un espíritu inmortal. Lo más importante es nuestro espíritu, queridos hermanos. Lo que pasó con Cristo fue un milagro. La resurrección es un milagro. Cuando leemos el versículo 21, en el paréntesis dice lo siguiente: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Ese milagro de la resurrección va a ocurrir solamente si nosotros recibimos a Cristo genuinamente en nuestro corazón. Pedro está explicando que cuando uno se bautiza, dice, no se quitan las inmundicias de la carne. Cuando uno se bautiza, no significa que uno queda limpio de todo pecado y nunca más va a pecar y ya no seguimos luchando contra los deseos de la carne. Yo no me bautizo creyendo que de esa manera voy a ser santo. El bautismo obra en mi conciencia hacia Dios, y mi conciencia hacia Dios y entendimiento hacia Dios es lo que me motiva a vivir en santidad. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, mi mente es transformada y de esa manera empiezo a tener discernimiento y entendimiento del pecado, de justicia y de juicio. Por eso la palabra dice en Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para exhortar, para perfeccionar. La palabra de Dios nos da ese entendimiento y esa conciencia, y nuestra vida tiene una transformación a una vida nueva. Vuelvo a hablar de lo que ya hablé. Cuando yo me bautizo, represento una muerte, entro al agua, y luego una resurrección que sale del agua. Muero mi vida pasada y hay un nacimiento, una vida nueva. Pero el agua no me limpia de esa naturaleza pecaminosa que tengo. Sin embargo, al celebrar el acto del bautismo, mi conciencia me recuerda que yo ya me bauticé en un acto público, en obediencia al Señor, reconociendo el señorío de Cristo. Y mi vida es transformada en una vida nueva, es decir, yo vivo conscientemente cada día para vivir en santidad para el Padre Celestial. Nosotros, hermanos, vamos a resucitar algún día, pero vamos a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús, si en esta vida nos esforzamos por vivir en santidad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no está hablando de perfección, está hablando del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos día a día, conscientemente, de vivir para Cristo. Toda persona que haya nacido realmente de nuevo vivirá una vida transformada, por lo menos en el esfuerzo permanente de vivir en santidad. Y cuando muramos, seremos vivificados en el Espíritu, resucitaremos, pero solamente si nuestra vida realmente vivió para Cristo. Es debido a la resurrección, hermanos, que el creyente tiene la esperanza viva. Ya lo vimos en el pasado, en Primera de Pedro 1, del 3 al 4. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren lo bonito, está hablando de resurrección por todas partes, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, es como que resucitamos porque adquirimos esa conciencia. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos representando esa resurrección. Y la evidencia de la resurrección de Cristo nos da la esperanza para tener certeza de que vamos a resucitar también en la eternidad o cuando el Señor venga, o si morimos aquí en la tierra, resucitaremos para el Señor. Todo es resurrección, y ese concepto de resurrección es para que entendamos una vida que termina y una vida que comienza. Para que yo resucite en la eternidad o espiritualmente, después que me muera,
tiene que haber una resurrección interna, espiritual, y una resurrección de conciencia. Eso es lo que está explicando Pedro. Por eso dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es lo que me da conciencia de mi propia resurrección y por eso me esfuerzo en cambiar mi vida, que se vea que resucité, es decir, que abandoné mi vida pasada y ahora vivo una vida nueva. ¿Cómo vamos, hermanos? Entonces, Pedro no está diciendo que el bautismo es el que salva. Lo que salva es el sacrificio de Cristo. Lo que salva es el ministerio de Cristo. Lo que salva es la obra redentora de Cristo. Y la resurrección de Cristo simplemente nos está declarando que Cristo es Dios. La resurrección de Cristo declara que la obra de salvación quedó completa y el Padre aceptó el sacrificio de Cristo y que la muerte ha sido conquistada. Lo repito, es debido a la resurrección que el creyente tiene la esperanza viva, ya lo leímos. Es debido a la resurrección que Cristo declara que es Dios mismo. Es debido a la resurrección que Dios declara la obra de salvación completa. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no se hubiera completado la obra redentora. El que Cristo haya resucitado significa que el Padre aceptó el sacrificio. Y el que Cristo haya resucitado significa que la muerte ha sido conquistada. Y la resurrección de Cristo también revela que Cristo venció a Satanás y a los demonios. Leamos algunos versículos para soportar estas verdades. Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. La palabra está diciendo que por la resurrección Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Ese es nuestro Salvador. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no seríamos declarados, no habríamos recibido justificación. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, haciendo referencia a los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El mensaje es para creyentes que sienten tristeza cuando sus seres queridos mueren. El Señor está diciendo, no se entristezcan. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón no tienen esperanza. Pero los que mueren creyendo en Cristo tienen esperanza. Y los que quedamos vivos no nos debemos entristecer por un ser amado que muere teniendo a Cristo en su corazón, porque ya sabemos que va a resucitar y que irá a la presencia del Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso tanto énfasis en la resurrección. Si creemos que Cristo resucitó, aquellas personas que murieron en Cristo serán traídas por Dios con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda persona que haya muerto en Cristo va a resucitar primero que nosotros. Hermanos, ahorita estamos viviendo tiempos de temor y angustia por el tema del COVID. Todo el mundo tiene miedo de morirse o que se muera alguien. El temor y el miedo no debe ser por la muerte. El temor y el miedo debe ser por no tener a Cristo en el corazón. Así que si tú tienes a Cristo en tu corazón y tu familia tiene a Cristo en tu corazón, no importa la muerte. El problema de la muerte
es morir sin Cristo en el corazón, porque ahí va a haber condenación. Pero el que muere en Cristo va a resucitar con Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Querido hermano, si hoy te mueres y tienes a Cristo en tu corazón, vas a resucitar para gloria del Padre. Y los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos llevados después. Es decir, los que ya han muerto tienen un privilegio, resucitar primero, y nosotros nos juntaremos con ellos en el cielo para vivir siempre con Cristo. Por eso es nuestro aliento. Un texto más, hermanos. Apocalipsis 1, verso 17 al 18. Apocalipsis 1, verso 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El que está hablando es Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, es Cristo el que está hablando. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte. Él está por encima de todo. Es curioso que la gente dice que el que tiene las llaves del cielo es Pedro. No es Pedro, hermanos, es Cristo. Cristo venció la muerte, Cristo venció el Hades, el lugar de los muertos. Cristo fue a ese lugar donde están los espíritus encarcelados justamente para proclamar esto. Miren que la muerte no tiene dominio sobre mí, que el Hades no tiene dominio sobre mí, que Satanás no tiene dominio sobre mí. Yo creo que el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados para decirles, yo soy la victoria, yo soy la vida, yo soy el Hijo de Dios. Y eso da testimonio, no solo en el contexto espiritual, sino en este contexto material, de que tenemos fe en el Salvador reinante. Tenemos a un Cristo verdadero. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, del cristianismo a todas las religiones o sectas que hay? Nosotros no tenemos un profeta que murió, nosotros tenemos a un Redentor que resucitó, que vive y que está con nosotros. Por eso el mensaje de Pedro, porque es que el mensaje del Evangelio debe incluir la resurrección. Porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Cuando nosotros hablamos de Cristo, tenemos que hablar de su muerte, pero también de su resurrección. Nuestra salvación está en un Redentor que no quedó muerto, sino que vive. Es el Cristo resucitado el que nos da el poder que necesitamos diariamente para la vida y para el servicio. Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De dónde sacamos fuerzas para vivir el día a día y para servirle al Señor? Del entendimiento del Cristo resucitado que ahora vive en mí. Por eso es que puedes llorar y sentirte triste y deprimido algunos días y algunos momentos por las circunstancias que pasan en la vida. Pero a nosotros no nos domina la depresión, ni la angustia, ni la tristeza, ni la vergüenza, ni el miedo, porque nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Si vuelvo a hablar de la muerte, si alguien que amas muere, si hablo de que alguien te abandonó, te traicionó, se fue que amabas, pues te vas a sentir triste. Pero no puedes estar viviendo dominado por esos sentimientos, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que pasa en nuestra carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, las aguas del diluvio de la época de Noé ilustran el juicio de Dios sobre el pecado. Las aguas de la inundación manifiestan cómo el hombre fue salvado de un mundo corruptible y llevado a un mundo nuevo. El agua bautismal manifiesta el juicio de Dios sobre Cristo, un juicio de muerte que se debía a los pecadores.
e ilustra cómo se salva al hombre de una vida y un mundo corruptibles. Pedro dice que el bautismo nos salva, pero él se apresura a explicar lo que dice. Él no está diciendo que el agua o el acto del bautismo nos salve. No es la limpieza de la carne, ni la forma exterior, ni la ceremonia lo que limpia o salva. Es la limpieza de una buena conciencia forjada por el poder de la resurrección lo que salva a una persona. Si Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, significa que Cristo fue quien dijo ser. En el versículo 22, simplemente vemos el resultado de todo lo que pasa y es la ascensión de Cristo y la victoria de Cristo en el verso 22. Dice, quien habiendo subido, ahí estamos hablando de la ascensión, al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, la palabra nos relata que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos estando presentes todos los apóstoles. Es curioso que en ese ejercicio inclusive se aparece un ángel y le dice a los discípulos, bueno, ¿qué se quedaron mirando? Ya el Señor se fue. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero en Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11, se narra la ascensión. Lo que quiero mencionar, o lo que está mencionando Pedro, es que él dice nuevamente, yo estuve ahí y el Señor subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. La religión católica dice que María también fue al cielo de esa manera, pero la Biblia no dice que eso sea cierto. El único que asciende de esa manera es el Señor Jesucristo. El único que asciende al cielo glorificado es el Señor Jesucristo. Y el verso 22 lo dice, quien habiendo subido al cielo, Pedro, que fue testigo, está validando la ascensión de Cristo. Cristo ahora tiene el lugar más alto. Él está a la diestra del Señor. Todos los seres creados estamos sujetos a la autoridad de Cristo. Ahí lo dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tú no te mandas solo, tú rindes cuentas a Cristo. El presidente, el papa, el gobernador, el alcalde, el CEO, el dueño de Microsoft, de Tesla, de Virgin. Cada persona en este planeta Tierra rinde cuentas y rendirá cuentas a Cristo. Así que no te preocupes por los demás. Los demás no tienen que rendirte cuentas a ti. Tú tienes que concentrarte en rendir cuentas al Señor. Lo digo desde el ejercicio de la familia. Nosotros como esposos queremos que nuestros hijos y nuestra esposa nos rindan cuentas. La esposa quiere que su esposo y sus hijos le rindan cuentas. El jefe de la empresa quiere que le rindan cuentas a sus empleados. Claro, eso funciona, ya lo vimos cuando hablamos de los conceptos de autoridad. Lo que Pedro está haciendo énfasis es, recuerda que tú le rindes cuentas a Cristo, y tu jefe, y tus hijos, y tu esposa. Así que la mejor manera de rendir cuentas a nuestras autoridades en la tierra es teniendo entendimiento que le rendimos cuentas a Cristo. Nosotros dependemos totalmente de la autoridad de Cristo. Cristo no solo es el Salvador, es el Señor. Cuando nosotros pensamos en el ministerio de Cristo, en su muerte y resurrección, entendemos el concepto de la salvación y nos gusta saber que Cristo es nuestro Salvador. Pero se nos olvida que Cristo es nuestro Señor. Tú y yo rendimos cuentas a Cristo. Pedro está haciendo énfasis en eso. Y la ascensión de Cristo no es simplemente para que nos imaginemos al Señor Jesús todo bonito en la gloria. Es para que lo miremos con respeto y con reverencia. Todos los seres creados estamos sujetos a la autoridad. 40 días después de la resurrección, el Señor ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y desde ahí Él ministra como sacerdote, como sumo sacerdote. Hebreos 4, 14, 16
dice, Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, haciendo referencia a la ascensión, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos un Señor que vivió como hombre, que murió como hombre, que resucitó, un Señor que conoce las cargas, los problemas, las dificultades, los dolores. Todo sufrimiento que tú tengas o hayas tenido, el Señor lo conoce y el Señor lo sabe. Así que podemos acercarnos a ese Señor. Es difícil entender que nosotros no reconozcamos a Cristo como Señor, aún sabiendo que es un Señor que conoce nuestro dolor, que experimentó nuestro dolor y que muestra su misericordia, su amor y gracia para nosotros todos los días. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, pero no lo hacemos, porque somos rebeldes, porque somos necios. Hermanos, tenemos el regalo maravilloso de poder orar y no lo hacemos, no lo usamos, porque no queremos rendirnos al señorío de Cristo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pedro nos está diciendo que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, Satanás y los demonios fueron avergonzados por Cristo. Cristo tiene autoridad sobre Satanás y los demonios. Así que no debemos tener temor de Satanás y los demonios, ni darle tanto protagonismo a Satanás y los demonios. Satanás está desesperado porque sabe que el tiempo se le está acabando y sabe que Cristo le venció en la cruz. Ese es el Señor que nosotros tenemos. El punto principal que quería recalcar Pedro era la victoria de Cristo, refiriéndose a los ejércitos perversos de Satanás. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra nos dice que nuestra lucha es una lucha espiritual. Así que nuevamente me vuelvo a lo más importante. Lo importante no es este cuerpo, es el espíritu, es la parte eterna. Y Pedro nos está diciendo que aunque tenemos lucha contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, Pedro nos dice, a él están sujetas todas las potestades y todas las huestes. Lo que está diciendo Pedro es, no puedes vivir en temor, porque hay una garantía de resurrección y hay una garantía de victoria y de autoridad por medio de Cristo ante toda fuerza y hueste espiritual. Hermanos, quiero terminar con esta frase. Los creyentes no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Los creyentes no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Querido hermano, que la palabra del Señor haya llenado tu mente, tu espíritu, y que podamos glorificar juntos el ministerio de Cristo. Cristo murió, Cristo venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, Cristo resucitó y hoy reina. Ese es nuestro Señor y ese es nuestro Salvador.